Vamos a ir ahí al libro de los Jueces, capítulo 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Se refiere a la esposa de Manoa, un hombre piadoso, y dice: la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sorá y Estaol. Y ahora nos vamos a la segunda lectura. Y le dijo Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. El primer texto dice: y como Dios lo bendijo y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. La segunda lectura que tomamos dice: pero él no sabía que el Espíritu de Jehová, o que Jehová ya se había apartado de él. Por lo tanto, en una parte habla de la presencia y en la otra parte habla de la ausencia del Espíritu de Dios en la vida de este hombre. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. En esta hora yo quiero pedirte que tú, a través de tu palabra, nos bendigas, nos edifiques, nos convenzas, que tu palabra, Señor, cumple el cometido para el cual va a ser enviada, que a través de la misma, Señor, las personas puedan venir a salvación, a restauración, a una relación profunda y verdadera contigo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Usa mis labios, Señor, úsame como un instrumento tuyo en esta hora. Yo necesito tu presencia sobre mi vida, Señor. Puede sentarse, por favor, hermano. Yo le decía que el tema que vamos a estar hablando es pérdidas que debemos evitar. Analizando la vida de Sansón, encontramos algunas lecciones para nosotros hoy. Sansón no es solo una figura bíblica con valor histórico. Creo que Sansón se levanta como un antecedente para advertirnos como creyentes que no podemos confiar solo en los dones y mucho menos hacer alianzas con el mundo. Quisiera comenzar comentando que Sansón tiene un nacimiento sobrenatural. Sansón, de hecho, su mamá no podía tener hijos, era estéril. Y dice la escritura, narra del capítulo 13 de este mismo libro de los Jueces. Por cierto que el libro de los Jueces tiene relación con el ministerio que desarrollaban ciertos hombres que Dios los levantaba como jueces de Israel. Quisiera poner este fundamento, retroceder un poquito. En el tiempo a Sansón le tocó vivir en el tiempo de los jueces, y fue un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios. Fue un tiempo en el que vivió en un círculo de fracasos, si se puede decir, porque la Biblia dice que el pueblo pecaba de continuo y que por causa de su pecado entonces se levantaban, Dios permitía que los enemigos, las otras naciones vecinas, viniesen y los aprisionaran y les quitaran tributo, les quitaran sus cosechas o les quitaran la libertad. Oye, y estaban viviendo bajo opresión, en otras palabras. Y entonces el pueblo dice que clamaba a Dios
y que Dios levantaba un juez o un libertador que venía, Dios lo usaba, y que entonces el pueblo disfrutaba de paz y de libertad por un tiempo mientras el juez viviera. Se habla de que fueron varios jueces en este tiempo que le tocó vivir Israel, y entre ellos llegó a ser Sansón un juez de Israel. Se puede decir que ellos no aprendieron a vivir en la libertad con que Dios les ofrecía y bajo la bendición dentro de la tierra prometida. Estaba comentando hace un momento, solamente para marcar ese parámetro histórico que considero que es importante, porque Sansón fue escogido para cumplir un propósito para el cual Dios tenía para la nación, pero lo usaría él como un juez en el futuro. Estaba hablando de que Sansón, la mamá de Sansón no podía tener hijos, no podía tener familia, pero dice el capítulo 13 que en algún momento se apareció un ángel en la casa de Sansón o en la casa de este matrimonio, y empezó a hablar con aquella mujer y le empezó a decir que iba a quedar encinta, que el Señor le iba a permitir que ella diera luz y que abrazara, tuviese un hijo. Pero le empezó a hacer una serie de recomendaciones a ella. Le empezó a decir que era importante que ella se abstuviese, oye, de toda cosa fermentada, y en otras palabras, de que no bebiera vino, de toda cosa inmunda. Y le empezó a decir a ella, pero también le dijo: sabes que también sobre tu hijo va a haber especificaciones muy particulares, si se puede decir de esa manera. Entonces, cuando la mujer escuchó aquel mensaje, oye, llegó su esposo, no estaba su esposo, le platica a su esposo, y el esposo se impresionó y le dijo quién era, de dónde era, quién era, de dónde procede este mensajero. Y la mujer le dijo: me parecía que era un ángel. Entonces el hombre con ciertas inquietudes empieza a orar y le empieza a pedir a Dios que envíe nuevamente a aquel varón, a aquella persona que trajo aquel mensaje. Y Dios escuchó la oración de Manoah, y volvió nuevamente el ángel de Jehová por segunda vez a la casa o al lugar, o con la mamá, con la esposa de Manoah. Y dice entonces la escritura que le confirmó el mensaje, y ella le dice: espérame tantito, en otras palabras, deja que mi esposo te conozca y que escuche el mensaje que tienes para nosotros. El mensaje entonces se le volvió a repetir a los dos, y hubo especificaciones muy claras. Le dijo: mira, ese niño que va a nacer va a ser un niño nazareo, va a tener el voto de nazareato. En otras palabras, ese niño es alguien especial con el cual Dios va a cumplir propósitos. Y tal vez para algunos que no tienen idea de qué se trata, de un voto de esta clase que existía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no existe ese voto. Dice: había hombres que voluntariamente, escúcheme, que decidían consagrarse en una especie de voto de consagración para Dios, y se le llamaban nazareos. Ellos trataban o evitaban de tomar bebidas embriagantes o del producto de la vid, o tocar cosa inmunda. Inclusive dentro de la reglamentación que había para los nazareos, oye, era que no podían tocar muertos. En otras palabras, a estas personas que abrazaban este voto, a los nazareatos, oye, les estaba prohibido aún asistir a los funerales, si se puede decir de esa manera. Tampoco podían tocar animales muertos. O, en otras palabras, eso era simple y sencillamente sombra de lo que había de venir, si se puede decir. Y había una señal que era una señal externa, que aquellas personas tenían que dejarse crecer el cabello. La señal externa entonces eran personas que no se pasaban navaja por su cabeza. Cuando terminaban ese voto ellos, oye, y que determinaban el tiempo, entonces se iban al santuario, se iban al templo, y allá en el templo ellos se rasuraban la cabeza, o se rapaban, o se quitaban el pelo, oye, delante de la presencia de Dios, y daban gracias porque les había permitido el tiempo
de llevar ese voto, si se puede decir de esa manera. Por lo tanto, los papás de Sansón tenían muy en claro que su hijo era alguien especial, si podemos decirlo de esa manera, que no era un hijo, un niño común y corriente, sino que era alguien con el cual Dios tenía cosas preparadas. Y tengo la seguridad entonces que los papás de Sansón tuvieron mucho cuidado en todos los detalles que le había dado Dios hoy a través del ángel, aquellas indicaciones, y estoy seguro de que lo instruyeron en los primeros años de su vida o hasta donde fue posible. Lo mismo creo que deberá de suceder con nosotros. Somos cristianos, oye, pero qué importante es que nosotros instruyamos a nuestros hijos, les hablemos de la verdad de la palabra, les hablemos de los principios de la palabra, marquemos o toquemos el corazón de ellos con la palabra y oremos a Dios por su salvación y que el propósito de Dios se cumpla en la vida de ellos. Pero llegó el momento, oye, que Sansón creció, y yo quisiera hacer un comentario, que Sansón en cierto sentido tiene, nosotros tenemos alguna similitud como Sansón. Número uno, que nacimos de una manera sobrenatural en el reino de Dios, que fuimos salvos, que tuvimos un encuentro con Dios, que fuimos escogidos por Dios, que Dios tiene un propósito para nosotros. Y en otras palabras, lo que debía de estar bien claro en la mente de Sansón como en nuestra mente es que somos personas consagradas y que somos personas apartadas, si se puede decir, para Dios. Y no quiero que se malinterprete el término. Con esto no estoy diciendo que usted no se va a casar, con esto no estoy diciendo que usted no va a ir a trabajar, sino yo estoy diciendo que es una persona en el cual está el temor de Dios en su corazón. Cuando hacemos un análisis de la vida de Sansón, emergen algunas características que a mí me llamaron la atención y quisiera compartirlas. Y primero que nada, podemos ver que Sansón era un hombre carismático, y no me refiero a tanto que fuera un hombre alegre, sino que había recibido un don, porque carisma significa don, un don de Dios. Y Sansón era un hombre que Dios lo había favorecido, y la manera en que empezó a manifestarse, oye, el Espíritu Santo sobre su vida fue que él se sobresalió porque tenía una fuerza descomunal. Y de hecho, la intención y el propósito era que a través de esa fuerza, si se puede decir, de esa fuerza humana, oye, él pudiera derrotar a los enemigos, él pudiera encabezar un ejército, él pudiera legislar, si se puede decir, en otras palabras, o liberar a su nación. Esto no tiene nada que ver, porque hay veces nos pintan a Sansón así como un superhombre, como un Superman, que tiene unos molleros impresionantes. No lo pudiera ser que estuviera, como decimos en nuestros términos, bien cuadrado, ¿no? Entonces, pero creo que el don era lo que fluía en la vida de él, si se puede decir de esta manera. No era tanto la fuerza, porque llega un momento en que llega a ser como los demás hombres, y que esa fuerza sobrenatural que provenía de Dios ya no se manifestó en la vida de él, y entonces fue como cualquier persona y fue derrotado por sus enemigos. Pero cuando vemos de cerca la vida de Sansón, nos damos cuenta que fue un mal administrador de los dones de Dios. Sansón, en este sentido, Dios le había dado mucho y le había dado una encomienda, pero era un hombre caprichoso y era un hombre solitario, y se puede decir que Sansón hacía muy mal uso del don que tenía. Oye, en ocasiones podía usarlo de manera correcta, pero en ocasiones también lo usaba equivocadamente, si se puede decir de esta manera. En otras palabras, una tercera característica que veo yo en Sansón, era un hombre que, a pesar de que había sido escogido por Dios, no era una persona que consultaba a Dios. De hecho, si tú empiezas a leer desde el capítulo 13, donde empieza la vida de Sansón, solo encontrarás que Sansón hace una oración y al final de su vida, y cuando está en momentos sumamente difíciles. Esto es impresionante.
En otras palabras, no era un hombre muy consagrado, si se pudiéramos decirlo en otros términos. Oye, llegó el momento en que pudiera él pensar: es por mi capacidad, es por mi talento, es por el don que tengo, yo puedo hacer las cosas. Se puede decir que se equivocó Sansón en este sentido. Y uno de los problemas más graves que tenía Sansón es que era una persona muy sensual. O sea, Sansón era un hombre que le dio rienda suelta a sus pasiones, y de hecho esa sensualidad lo llevó a vivir en derrota en el sentido moral. Era un hombre que no tenía freno en su moralidad, porque tú lo vas a ver. Oye, que Sansón primero se enlaza con una persona, se compromete con ella, se casa con ella, se deja de ella. Después inmediatamente lo ves que está visitando a una prostituta en la ciudad de Gaza, en aquel lugar. Pues enlazándose una relación tras otra, vamos a decirlo de esa manera. Sansón tenía abierta una puerta que se llama sexualidad, y nosotros entendemos como cristianos y que el sexo dentro del matrimonio es permitido y es santificado, o sea, que no es pecaminoso. El problema de Sansón, oye, es que vivió la vida muy equivocada en este sentido. Vamos, muy desenfrenado, pudiéramos decir de esta manera. Quisiera pensar que era una persona bien parecida, era una persona atractiva, pudiera ser que era atractiva. Oye, pero la realidad de la Biblia dice, y aquí va un consejo para las mujeres, dice que la presencia del Señor hermosea el rostro. O sea, en otras palabras, que la gracia de Dios en la vida del creyente, y hay veces las mujeres se preocupan mucho porque se vean verse mejor, ¿no? Y están probando productos. Yo le doy una receta y es gratis. Oiga, métase con Dios y deje que la presencia de Dios la abrace, la bendiga, y su rostro va a ser hermoso. Ya es hermoso, pero va a tener el sello de bendición. A mí me ha tocado ver, hermanos, fíjese, predicadores que no son, o personas que no son muy bien parecidos, y cuando uno los ve hablando y predicando, ve la gracia de Dios y uno dice: mira qué persona tan distinguida, si se pudiera decir de esa manera. Pero es la gracia de Dios. Ahora, podamos entender y tengamos en claro entonces que el problema de Sansón era un problema serio. Oye, Sansón iba saliendo de una relación a otra. Oye, era una persona que se iba enganchando, era una persona que iba relacionándose equivocadamente, olvidándose del propósito de Dios que Dios tenía para él. Es tan impresionante que hasta el último, que tal vez es la mujer que más se conoce en la Biblia como una mujer mala, al último terminó enredado con una prostituta que se llamaba Dalila. Y por cierto, que el nombre de Dalila significa pobreza. Y quisiera también retomar y decir que el nombre de Sansón significa pequeño sol. Regularmente los nombres en la Biblia tienen un significado, vamos, con el destino de las personas. Y si pudiéramos decirlo de esta manera, el propósito y el destino que tenía Sansón no es que fuera un sensual y un carnal de primera, no, señores. El propósito que Dios había pensado es que él fuera una persona que brillara. Se lo voy a decir en otras palabras. El propósito no era que él fuera un conquistador o un Don Juan, o que sean, porque hay veces también hay Don Juanas o Juanitas, vamos a decirlo de esa manera. Oye, sino que el propósito de Dios es que él fuera un pequeño sol, alguien que brillara, alguien que fuera distinguido. Oye, la Biblia habla en ese sentido que la iglesia somos la luz del mundo, así dice la Escritura. Y en otras palabras, el mundo espera ver la manifestación de la gracia de Dios en nosotros de alguna manera. Por lo tanto, estamos hablando de estas características que tenía. Estamos diciendo que fue carismático, que fue un mal administrador,
que era un hombre poco consagrado, que no consultaba a Dios, y un problema muy grave, que era una persona sensual. Pero creo que uno de los problemas más graves que tenía Sansón es que era un hombre caprichudo. Como nosotros decimos, era una persona cabezadura. En más de una ocasión, su papá trató de advertirle y decirle que no era correcto lo que él estaba haciendo. En otras palabras, oye, le trataba de advertir que el camino que había tomado, las decisiones eran equivocadas. Y tú podrás ver cuando lees la historia de Sansón, entonces, oye, que es una persona que no escucha, y eso es un grave problema. Cuando no escuchamos a las personas sabias, cuando no escuchamos a los que nos dirigen o a los que nos presiden en la fe, cuando no escuchamos a nuestros padres, o cuando no escuchamos a nuestros maestros en la escuela o cosas como estas. Era una persona, oye, que su terquedad lo llevó a su destrucción, si pudiéramos decir de esta manera. En pocas palabras hemos plasmado algunas ideas generales del carácter y de la forma de ser de Sansón. Dios tenía por otro lado un plan y un propósito impresionante, y Sansón entonces iba por un camino equivocado. Sansón se había tomado otro sendero y otro camino, y era un camino, oye, que lo conduciría a un final triste, si se puede decir. Y es entonces donde vemos algunas verdades que emergen de la vida de Sansón, y podemos decir, oye, que deberá de haber cosas que debemos evitar, pérdidas nosotros que debemos evitar, y que Sansón no tuvo cuidado con eso. Y lo primero que perdió Sansón fue el testimonio. Lo primero que perdió Sansón, yo lo he dicho en muchas ocasiones, que después de nuestra salvación, una de las cosas más importantes es nuestro testimonio. Que por causa de nuestro testimonio muchos podrán ser impresionados, o muchos podrán ser alejados de las cosas de Dios. Y vemos que Sansón lo primero que hace es que empieza a asociarse con personas que no eran de la fe, personas que no eran cristianas. Empieza, y volvemos al punto, la primera mujer que tuvo no era del pueblo de Dios, y su papá le dijo, no te cases. ¿Y qué crees que dijo Sansón? Sí, me caso. Y la mamá le decía, no te cases. ¿Qué crees que dijo Sansón? Y el tío le dijo, no te cases. ¿Y qué dijo Sansón? Sí, me caso. Y la abuelita le dijo, no te cases. ¿Y qué crees que dijo Sansón? Ya me casé. Empezó a relacionarse con personas que no eran de la fe. La Biblia advierte desde el Antiguo Testamento que no nos unamos en yugo desigual. Y una de las razones no es que Dios haga acepción de personas, es que dice que qué comunión van a tener la luz con las tinieblas. Y una de las causas es que Israel estaba llamada a ser luz. En otras palabras, oye, cuando alguien se relacionaba, se casaba con otra filistea o de esas pueblos que eran paganos, se puede decir, vamos, traían sus dioses, su adoración, su culto y todas esas cosas. Y por tanto el Señor quería advertir que no era correcto lo que esa decisión. Vamos, en ocasiones muchas, el problema, ya lo dije, que era un problema de carácter. No solamente Sansón empieza a juntarse, sino que empieza a relacionarse fuertemente con mujeres que no son de su pueblo. Y hace un momento decía, oye, que primero se juntó con una o se casó con una, las cosas salieron mal. Vamos, hubo mucha discordia en ese matrimonio, hubo muchos problemas entre las familias. Finalmente lo único que lo salvó en aquella ocasión fue la fuerza de Sansón, si pudiéramos decir de esa manera. Oye, después vemos a Sansón como un hombre despechado que pasa por la ciudad de Gaza, una ciudad de los filisteos, ve a una mujer hermosa, oye, era una prostituta, y decide entonces entablarse en otra relación. Vemos que entonces ya Sansón está pecando deliberadamente y abiertamente. O sea, en otras palabras, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, algo así. Oye, vemos a Sansón,
Y la Biblia nos advierte mucho acerca de la impureza sexual, y la Biblia nos advierte mucho acerca de la inmoralidad, y la Biblia nos advierte mucho acerca del adulterio, y de la Biblia nos advierte mucho acerca de las rameras o de la prostitución y de todas esas cosas. Hay un capítulo completo que yo después le voy a invitar para que lo analice detenidamente. Es el Proverbios capítulo 6. Oye, que advierte a las personas acerca de la impureza sexual, si pudiéramos decirlo de esa manera. Empezó entonces a fornicar descaradamente, perdiendo su testimonio delante de Dios. Ahora, lo impresionante del caso dice que los hombres de la ciudad, cuando se enteraron de que Sansón estaba allí en ese antro metido, oye, dice que decidieron sitiar la ciudad, y dice que decidieron acabar con la vida de Sansón. Y Sansón se levanta de madrugada, oye, y en un despliegue de orgullo, si se puede decir, fue y quitó las puertas de la ciudad, y en otras palabras diciendo: nadie puede conmigo. Yo te voy a decir algo, oye, no podemos jugar con el pecado. El Señor, la verdad, estaba esperando que este hombre volviera en sí, no que Dios aprobara las actitudes pecaminosas de Sansón, sino estaba siendo paciente, como lo ha sido con muchos de nosotros, esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento, porque en ocasiones nosotros podemos enredarnos en situaciones, oye, que son lícitas y ilícitas, oye, que no son correctas, y ni siquiera ya me refiero a cosas de tipo sexual, sino a otros tipos de relaciones que no son propias de un cristiano. Y el Señor nos tiene paciencia, es paciente para con nosotros, esperando que nosotros vengamos a arrepentimiento y entendamos que no es el camino correcto. Segunda pérdida que experimentó Sansón, y que nosotros estamos llamados a no perder esto. La segunda cosa que Sansón pierde es el sentido común. Lo primero fue el testimonio. Después de eso, Sansón, oye, ya lo ves relacionándose abiertamente o haciendo cosas más descaradas. Y dice: y vino entonces a Gaza, y ahí conoció a otra mujer que se llamaba Dalila. En otras palabras, conoció su ruina. Porque yo te dije que Dalila significaba pobreza o significaba ruina. En otras palabras, el diablo había preparado muy bien, oye, el arma y la manera de detener a aquel hombre, que en el cual Dios tenía planes y propósitos para su vida. Dice que nuevamente Sansón actuó como acostumbraba, no entraron razonamientos, oye, no hubo ni su conciencia. Creo que para ese momento su conciencia ya se había endurecido. En otras palabras, no había escuchado a sus padres, no había escuchado la voz de su conciencia. Y vemos a un Sansón teniendo actitudes equivocadas. Y cuando hablamos de actitudes, son posturas mentales. Y cuando hablamos de actitudes, nuestras actitudes determinan a altitud, que vamos hacia arriba o que vamos hacia abajo en un momento dado. Nuestras actitudes determinan si vamos en ascenso o vamos en descenso. Nuestra actitud también determina nuestra condición espiritual, y ese es el punto. Sansón estaba determinado a pecar, y vemos, oye, entonces que la actitud es lo que separa, o lo que lleva a un hombre al triunfo o lo lleva al fracaso, y en este caso a Sansón lo lleva al fracaso. Después de que Sansón empieza con estas actitudes pecaminosas, quiero hacer énfasis que el pecado siempre nos va a apartar de Dios y del propósito de Dios. Pudiéramos nosotros decir que el pecado en la vida del hombre, del matrimonio, del joven, lo hará tropezar. Que el pecado tiene el poder para cautivar y para atrapar a las personas. Cuando estamos hablando un poco de los desórdenes de Sansón, y quisiera comentar que regularmente un adulterio se da primero en el plano emocional, y después, oye, se da en la consumación hasta
realizarse en un lecho, vamos, en el cual Dios reprueba totalmente, pero primero se da en las emociones. Quisiera comentar entonces que el pecado tiene el poder para maldecir también. Y quisiera que viéramos unas citas que son interesantes y que afirman lo que estoy hablando. Libro de Proverbios, por favor, capítulo 6. Vaya conmigo un momento, por favor. 6. Versículo 26. Fíjese lo que dice, leo primero el 6:32. El 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Eso es lo que dice el 32. La Nueva Versión Internacional, ¿sabe cómo dice? El que comete adulterio está falto de sesos. Así dice, me llamó la atención, habla muy crudo. Dice, le falta materia gris. Pero ahora vámonos al 6:26. Lo que estamos hablando, dice: porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Y fíjese lo que aquí dice: y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Qué está diciendo? Que tiene implicaciones de tipo espiritual lo que se realiza en una acción de estas. Dice que el alma de la persona queda cautiva en una relación ilícita que Dios desaprueba, si se puede decir de esta manera. Ahora, dice el versículo 28, como afirmando o poniendo bien firme este pensamiento, y luego dice, como una pregunta, dice: ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Eso sabemos que es imposible. El que pasa por las brasas se va a quemar, en otras palabras. Dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así el que se allega a la mujer de su prójimo. Dice el versículo 27, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Y entonces sabemos que eso es imposible. Y en el 28 dice: ¿acaso andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Sabemos entonces que eso no puede ser posible. Por lo tanto, vemos que la vida de Sansón es una vida que va en decaída, en decadencia. Si usted se fija, lo primero que Sansón pierde, lo primero que pierde es el testimonio. Segundo, Sansón lo segundo que pierde es el sentido común, o a lo mejor puede poner como primero el sentido común, porque empezó a hacer loqueras. Tercero, lo que Sansón pierde es su relación con Dios. Vamos, en la mañana un joven me decía una frase que me gustó y dice: cuando yo me acerco más a Cristo me alejo más del pecado, pero cuando yo me acerco más al pecado, dice, me alejo más de Cristo. Podemos decir entonces que Sansón no escuchó razonamiento alguno, y de pronto vemos a aquel hombre nuevamente enlazado en esta relación con esta mujer que se llamaba Dalila, o ruina o pobreza. Vemos entonces la triste caída de este hombre. Oye, no tuvo ojos avisados para darse cuenta de cuál era la intención que tenía el adversario, el enemigo y los filisteos. Quisiera comentar que Dalila había sido una mujer que había sido contratada por los príncipes de los filisteos. En otras palabras, los príncipes de los filisteos fueron y buscaron a esta ramera bonita y le dijeron: mira, te vamos a contratar para que te ligues y te enamores a Sansón, y lo que nos interesa a nosotros es saber cuál es el secreto de su fuerza. Ahora, yo quiero que tenga presente lo que le dije hace un momento. Sansón tenía un voto de nazareato. En otras palabras, lo que lo había distinguido, lo que lo había movido y lo que le había impartido el don era Dios.
y lo que lo conservaba moviéndose en el don era la consagración, oye, y la fidelidad que él debía de expresar hacia Dios y hacia el don y la administración del don que él tenía. El problema de Sansón, cuando yo leo la escritura, me doy cuenta que Sansón solo determina o interpreta como el día en que yo pierda mi cabellera larga, entonces voy a perder mi fuerza. La fuerza de Sansón no estaba en su cabellera larga, yo quiero que usted entienda. La fuerza de Sansón estaba en el llamado, oye, y en la consagración que tenía de parte de Dios para él. Dice entonces que Sansón empezó a jugar, si se puede decir, empezó a jugar con el pecado. Tú ves a Sansón, oye, hablando, y aquella mujer iba al grano. Dice que después de seducirlo, el alma de Sansón quedó ligada a esa mujer. Dice que el que se une a una ramera, dice, un espíritu es con ella. Así dice la escritura, fíjese, que lo que se hace carnalmente tiene unas implicaciones espirituales. Y tal vez, qué bueno que tocamos este tema, porque Dios, oye, instituyó el matrimonio, y Dios permite el sexo dentro del matrimonio y lo santifica y lo bendice, y dice, y serán una sola carne. O sea, está la mano y la bendición de Dios. Fuera del matrimonio no deberá existir una relación de este tipo. Así que los que están viviendo en unión libre, yo les recomiendo que es importante que ustedes legalicen su situación, que ordenen su vida, si se pudiera decir de esta manera. Ahora, el problema es que la vida de Sansón se ligó a la vida de aquella mujer. Y Sansón ya no vio ni oyó, ya no vio ni qué, ni oyó. Dice que aquella mujer le empezó a decir: Sansón, dime cuál es el secreto de tu fuerza, dime por qué eres tan fuerte tú. Dice que Sansón entonces empezó como a vacilarla, a jugar con ella, y le dijo: ¿sabes? Dice que el día que me amarren a mí con unos mimbres verdes, dice, ese día yo voy a perder mi fuerza y voy a ser como los demás hombres. Dice que entonces Dalila lo acostó en su regazo, en sus piernas. Oye, lo empezó ahí a hacer piojito, como decimos nosotros. Y Sansón se quedó profundamente dormido. Yo quiero decirle algo. Yo creo que esto tiene una implicación espiritual. ¿Cuántos de los que están aquí cuando se duermen casi se mueren? A ver, levanten la mano. Bueno, están en un grave problema ustedes. Le voy a decir por qué. Porque nadie, una persona normal, que la tratan de amarrar con 7 lazos, no se va a despertar. Y luego si le dan un buen apretón al nudo, de seguro se despierta. Pero Sansón no se despertó. ¿Sabes cuál es el punto aquí? Que había un letargo espiritual en la vida de Sansón. No veía, ya no oía, ya no veía y ya no sentía. Se lo voy a repetir. Ya no oía a su papá, no veía el pecado que estaba de él, y tampoco ya sentía. Y así pasa cuando el cristiano sigue, oye, en el aspecto reincidiendo en el pecado. Llega el momento en que ya no oyes, ya no ves y tampoco ya no sientes. Te haces insensible, si se pudiera decir. Dice que lo amarraron, bien amarrado, y entonces dice que la mujer empezó a pegar de gritos o a hablar y decir: Sansón, los filisteos eran los enemigos, y ella era una filistea. Eso es lo más impresionante. Sansón, dice, los filisteos contra ti. Dice que Sansón se despertaba, dice, y que se rompieron esos mimbres como si fuese nada. Y dice que la mujer empezó a llorar y a decirle: Sansón, me estás contando mentiras. Empezó a hostigarlo.
Oye, y empezó a decirle: tú no me tienes confianza, tú no me quieres. Imagínese qué cosas le diría una mujer para persuadir a este grandulón. Y luego le dijo Sansón: bueno, te voy a decir la verdad. Segunda cosa, ya estaba mintiendo. Te voy a decir la verdad. Mira, ¿sabes? Que si me amarrasen con cuerdas nuevas que no han sido usadas para nada, entonces yo voy a perder mi fuerza y voy a ser como los demás hombres. De vuelta lo puso a dormir. Vamos. Y luego lo amarró. Y la misma tónica, hermano, exactamente, le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Dice que Sansón se despertó y nuevamente las fuerzas que lo ataban, dice, oye, las cuerdas, dice que se rompieron como si fueran hilo, así dice textualmente. Imagínense aquella mujer. La verdad es que se puso más histérica y empezó a hostigarlo de una manera impresionante. En otras palabras, dice que presionándole ella, versículo 16, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, escúcheme, qué impresionante es esto, presionándole ella con sus palabras. Algunos dicen que las palabras no tienen poder. Yo digo que sí tienen poder. Tienen poder para persuadir a pecar a las personas. Dice, persuadiéndolo con sus palabras, insistiéndole a su alma. Dice, su alma fue reducida a mortal angustia. Y dice en el versículo 17, fíjese lo que dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los demás hombres. En otras palabras, le estaba abriendo su corazón a aquella mujer. Qué impresionante es esto. Y entonces dice que Sansón quedó dormido nuevamente en los brazos de Dalila. Oye, qué impresionante. El pequeño sol se apagó y la pobreza o la ruina prevaleció. Y entonces vemos que Dalila dice, cumple su cometido. Dice, rapa la cabeza de él, le pasa navaja por la cabeza. Y dice entonces que después de esto entraron los enemigos y Sansón llegó a ser como las demás personas. Se quiere que le diga en otras palabras, se le acabó el ministerio. Se le acabó, se le acabó la unción, se le fue la gracia. Sin unción y sin gracia se acaba todo, hermanos. Él había sido llamado para ser libertador, para ser juez. En otras palabras, de pronto ya lo vemos sin gracia, sin unción. Pero el texto que leímos nosotros dice más específicamente, dice más claramente: pero él no sabía que el Señor, oh Jehová, ya se había apartado de él. En otras palabras, y eso me hizo pensar a mí en una serie de cosas. Que Sansón, oye, no solamente había perdido la comunión, sino que Sansón había perdido la unción y la relación, si se puede decir, la unción del Espíritu Santo. Él dijo, escaparé como otras veces, pero no fue posible. Quisiera comentar entonces que qué importante es que nosotros no contristemos. Es lo que yo encuentro, la figura que yo encuentro en el Nuevo Testamento en relación a esto. La Biblia nos advierte a nosotros que no contristemos el Espíritu Santo. Mire, vaya conmigo por favor al libro de los Efesios, capítulo 4. Vaya conmigo un momentito. Versículo 30, 4:30. Corintios, ahí está. 4:30. Dice, ya no le dice a Sansón, sino nos dice a nosotros. Dice, y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de vuestra
sellados para el día de la redención. Y luego da una serie de consejos: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En otras palabras, oye, lo que encuentro aquí es que Sansón se le había acabado el ministerio, había contristado al Espíritu Santo, oye, había afrentado. Quisiera decir y quisiera mencionar entonces que hay cosas que nosotros podemos hacer en algún momento dado que también pueden contristar al Espíritu Santo. Se contrista al Espíritu cuando se peca y no se confiesa el pecado y no se aparta del pecado. Quisiera repetirlo: se contrista al Espíritu cuando se peca y que no se confiesa ese pecado y que no se aparta de ese pecado en lo particular. Se contrista al Espíritu Santo también cuando no honramos su presencia y todo lo que representa las cosas de Dios. Se contrista el Espíritu Santo cuando existe un espíritu de orgullo en mí, de decir: a mí nadie me puede decir nada, yo soy autosuficiente, yo las puedo todas a todas. Pero también se contrista el Espíritu Santo, como fue en el caso de Sansón, cuando no me separo para Dios. En otras palabras, oye, se apartó de él. Y vemos entonces que Sansón es apresado, y la quinta cosa que pierde Sansón es la libertad. Llama mi atención, oye, llama mi atención entonces que Sansón es llevado a una cárcel de los filisteos. Sansón es encerrado en una cárcel de los filisteos, de sus enemigos. Y pudiéramos pensar eso es suficiente, pero para el diablo nunca es suficiente traer, oye, la Biblia habla de que él viene para hurtar, para matar y para destruir. O sea que no le basta robar, sino quiere hurtar, quiere matar y quiere destruir, quiere aniquilar a la persona. Cuando vemos que Sansón está en esa condición, en esa cárcel, fue objeto de oprobio. En otras palabras, se empezaron a reírse de él. Vamos, lo vieron como un vencido, como una persona derrotada, y eso es lo que hace el diablo. Oye, dice que la gente se burlaba de él y decía: ese es el que hacía temblar a nuestros ejércitos, pero nuestro Dios nos lo entregó en nuestras manos y fue vencido por causa de nuestro Dios. En otras palabras, fue objeto de oprobio, pero también fue objeto de escarnio. No les faltó con decirle tantas cosas, sino que se fueron más allá, sino que decidieron entonces, oye, dice, atarlo a un molino en el cual se ataban las bestias de carga. En otras palabras, le dieron una chamba que pertenecía a un burro, a una mula, a un animal. Dice que sus manos fueron encadenadas y que fueron puestas en un molino, y vemos a aquel hombre sin libertad, avergonzado, vituperado, atado a las circunstancias, atado a un molino y a una miseria espiritual. Hemos estado hablando que qué importante es que nosotros no perdamos nuestro testimonio, que nosotros no perdamos nuestra relación con Dios, que nosotros no perdamos la presencia de Dios y que nosotros no perdamos la libertad que tenemos en Cristo Jesús, porque a libertad nos ha llamado el Señor. Pero no le bastó eso a los enemigos, a los filisteos. No solamente dijeron: lo vamos a amarrar y lo vamos a poner a trabajar como una mula o como un burro, sino que dijeron: para dejarlo inutilizado para siempre, lo que vamos a hacer es, le vamos a sacar los ojos. Agarraron a Sansón y le quitaron la vista. En otras palabras, ya no vas a poder ver, dice, a tus enemigos. En otras palabras, no vas a poder tocarnos. Tal vez la historia de Sansón es una historia muy drástica, si pudiéramos decirlo de esta manera, pero la realidad es, hermanos, que la amistad con el mundo y jugar con el pecado siempre nos va a llevar a un cautiverio espiritual. Y la Biblia nos muestra este pasaje en particular, los extremos que pueden caer aquellas personas que se descuidan o se alejan o se apartan de las cosas de Dios. Pueden caer en prisiones espirituales,
pueden caer en desolación, pueden caer en situaciones al extremo, si se pudiera decir. El texto que leímos, el segundo texto que leímos, dice que Sansón fue confinado a una cárcel, pero dice que el pelo le empezó a crecer. Dice, el pelo que le habían quitado, lógico es, a los días empieza a crecer el pelo. Para Sansón, ese era un punto de referencia, un parámetro en el sentido espiritual. Yo no sé qué tan profunda fue su reflexión. Oye, yo no sé hasta dónde llegó su humillación y su arrepentimiento delante de Dios. La Biblia no lo dice, no lo registra ese pasaje. Hubiera sido interesante que estuviera. Pero la Biblia habla de que el pelo crecía en la cabeza de Sansón. Y en otras palabras, para Sansón la esperanza, oye, o una segunda oportunidad estaba cercana, si se pudiera decir de esta manera. Tal vez aquí haya personas que hayan dicho, hermano, yo he cometido muchos errores. Yo te digo una cosa, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Que nosotros podemos tener un nuevo comienzo con Dios, y que Dios es amplio en perdonar. Pero también Dios nos dice, como le dijo a aquella mujer pecadora, le dijo, vete, ni yo te condeno, vete, pero ya no peques más. En otras palabras, le decía que la esperanza de Sansón crecía, si se puede decir de esa manera. Y entonces los filisteos, contentísimos de lo que había sucedido, decidieron hacer una gran fiesta para celebrar a sus dioses, y entre ellos a Dagón. En otras palabras, dijeron, esto es motivo de celebración. Al que le teníamos miedo, dice, se está ciego y está encadenado. Y dice que se dio aquella fiesta con todo su esplendor y con todos sus excesos, y que cuando ya estaban entonces, dice, borrachos, dice que decidieron ellos traer a Sansón al escenario nuevamente. Y empezaron a burlarse de ellos, y Sansón dice que era conducido por un joven que lo llevaba de la mano. En otras palabras, me imagino, oye, que todo lo que había pasado con anterioridad había sido vergonzoso, pero estar en un escenario con más de 3,000 personas, con cientos de personas siendo espectadores y mofándose de él, tuvo que haber sido algo sumamente vergonzoso. Ahora yo quiero aclarar y decir, yo no sé por qué hago énfasis en esto, porque hay veces hay personas que se sienten impedidos reencontrarse o acercarse a Dios por causa de sus errores del pasado. Vuelvo al punto, si usted es sincero con Dios y usted abre su corazón, Él lo puede perdonar y le da otra oportunidad, como se la dio a Sansón. Dice que entonces Sansón, estando en ese lugar, dice, pidió, o lo pusieron junto a las columnas principales que detenían todo aquel edificio. Y dice entonces que Sansón entonces empezó a pedirle a Dios, empezó a orar, lo que nunca había hecho, lo que nunca había considerado seriamente. Empezó a pedirle al Señor, Señor, permite, Señor, una vez más que yo pueda tomar venganza. Así hace una oración de ese tipo. Señor, permite que tu mano y que tu gracia y que tu poder sean conmigo de una manera especial. Con esto no estamos diciendo que usted haga oraciones vengativas, no vaya a malinterpretar, por favor, esto. Era la oración de un hombre desesperado que no conocía la gracia, que había tenido el don, pero que no había conocido a Dios de una manera profunda. Qué impresionante es entonces, dice ahí el versículo 16, que Sansón se recargó sobre las columnas, que el Señor escuchó la oración de Sansón y que la unción y la gracia de Dios descendió nuevamente sobre la vida de Sansón. Nosotros como cristianos, oye, sabemos cuando la presencia de Dios está. Entre los pentecostales decimos, tuvimos una reunión bendecida, su presencia se manifestó, sentimos la gloria de Dios, sentimos la bendición de Dios, sentimos la sanidad de Dios, sentimos la liberación de Dios.
Oye, simple y sencillamente lo que sucedió con Sansón es que sintió nuevamente que las fuerzas lo asistían, que ahí estaba Dios. Y aquel edificio, dice la escritura, que cayó en tierra. Vuelvo al punto. La historia de Sansón no es solo una figura histórica, sino que nos habla de un hombre que ha perdido el rumbo, ha perdido el norte, que ha perdido la capacidad de decirle no al pecado. Es un hombre que ha perdido el temor y que se ha llenado de autocomplacencia y que busca solamente su satisfacción y sus propios deseos, que confía solamente en sus dones más que confiar en Dios. Y termina diciendo la Biblia que fueron más los muertos en aquella ocasión de los enemigos de Sansón que los que él pudo haber matado en toda su vida. En otras palabras, si Sansón hubiera comenzado como terminó, orando y pidiendo al Señor su dirección, no hubiese sido necesario haber pasado por un trago tan amargo como el que le tocó vivir. No hubiese pasado por una vergüenza o un escarnio como el que le tocó vivir. Lo impresionante es de todo esto es que esto se expresa para que nosotros, oye, aprendamos tal vez de los errores de otras personas, y la Biblia nos advierte y nos insta a servir a Dios con un corazón alegre y un corazón dispuesto. Yo quisiera invitarlo que cierre sus ojos y le voy a pedir a los muchachos de la alabanza si se acercan un momento para acá, por favor. Quisiera comentar que hay ocasiones que nuestra vida está bajo tanta presión, y ni siquiera me refiero al pecado, bajo circunstancias, y que en ocasiones nosotros tomamos decisiones equivocadas. Que el Señor nos ayude para ser sabios, hermanos, y que el Señor nos libere y que el Señor nos sustente en los momentos críticos de la vida. Que cuando tengamos que pararnos nosotros firmes ante la tentación, ante el pecado y ante todas estas cosas, nosotros podamos resistir al diablo, en otras palabras, y estar firme después de que haya pasado, dice la Biblia, el día malo. Señor, yo te agradezco la oportunidad que tú nos das en esta hora de estar en este lugar y de recibir tu palabra y escuchar esta palabra que creo que nos bendice y que nos ayuda. Hay personas a lo mejor que están en un momento difícil de su vida, hay personas que están bajo presión, hay personas que están, Señor, siendo tentados. Yo pido en lo particular por ellos, que aquellos que están bajo presión, su vida, Señor, sea guardada en paz en el nombre precioso de tu Hijo amado. Y aquellos que están siendo acosados por el pecado, por la tentación de cualquier clase, Señor, yo pido que sus manos no se extiendan hacia la maldad, sino que su corazón pueda ser guardado en integridad para ti. Yo clamo por tu iglesia. Yo pido tu bendición y pido tu gracia, Señor, por aquellas personas que tal vez han cometido errores, Señor Dios, y que han incurrido en transgresiones. Yo pido en esta hora que tú las levantes,